Boker Tov, buenos días y Shabbat Shalom para todos nuestros Talmidim y para todas nuestras Talmidot. Shabbat Shalom para todos nuestros Haverim y para todas nuestras Haverot en cualquier lugar del mundo. Seamos para cada uno de ustedes un dulce y delicioso Shabbat. Que la conciencia divina del 99% de la realidad verdadera nos asista en este día sagrado. Que podamos tener esa influencia energética, que la Shejinah revolotee, que nos envuelva, que nos cubra, que nos asista, que nos arrulle, como lo hace una madre con sus hijos. Que así sea. Bueno, después de nuestras ceremonias de la mañana, propias de cada mañana y principalmente de Shabbat, después de haber desarrollado todas nuestras ceremonias, plegarias, rezos, lecturas de la mañana, en este Shabbat HaJodesh, día 18 de marzo del año 2023 y día 25 del mes de Adar del año 5783 de la creación del mundo, vamos a continuar develando secretos de Torah de las Parashot Vayakhel y Pekudé. Son las dos que tenemos unidas para este último Shabbat del mes de Adar. Vayakhel y Pekudé. Solo que antes de abrirlas y antes de exponernos a esta luz divina de las Parashot, quiero que nos tomemos unos minutos para aclarar qué significa Shabbat HaJodesh y por qué a este Shabbat se le llama así. Bueno, este Shabbat, día 25 de Adar, este es el último Shabbat del año judío, del año de la redención. Se lo voy a repetir. Este Shabbat, que es día 25 de Adar, este es el último Shabbat del año hebreo, del año de la redención, cuya base es Shemot o libro de Éxodo capítulo 12. Recordemos que Adar es el mes número 12. Eso significa que este Shabbat es ya el último del año. Por supuesto, del calendario de la redención. Adar es el mes duodécimo, doceavo, el mes número 12. De manera que como este es el último Shabbat que precede, que está antes, que antecede a Rosh Chodesh Nisan. De hecho, ya el otro Yom Revi'i, la próxima semana, el cuarto día de la semana, para ser específico en el gregoriano, el día miércoles por la noche, estaremos entrando al mes de Aviv, al mes de Nisan, al comienzo del año nuevo, el año de la redención. Así que este es el último Shabbat del año. Por lo tanto, estamos casi a las puertas ya de aperturar el nuevo. Por supuesto que cuando decimos que estamos por entrar ya a un nuevo año, esto también tiene que ver con que los hijos de Israel y el mundo entero estamos próximos también para entrar a un ciclo lunar
donde hay o habrá un despliegue de energías superpoderosas sobre nuestro 1%. Nisan es un ciclo lunar donde hay energías superpoderosas de los mundos de arriba sobre Malhut, sobre nuestro mundo, sobre nuestro reino o sobre nuestra realidad física. De hecho, con Nisan nosotros aperturamos este próximo miércoles por la noche, estaremos aperturando el ciclo lunar de la primavera. Aviv, la primavera. Y claro está que cuando hablamos de la primavera, nos referimos a dos aspectos, tanto al natural como al espiritual. De hecho, en la primavera, si nos ubicamos dentro de la parte literal, esta tiene que ver con el renacer, con florecimiento, con que todo vuelve a la vida. Y esto es así tanto en lo físico como también en lo espiritual. Así que con este Shabbat que se llama Shabbat HaJodesh, básicamente se nos está diciendo a todos los Bene Israel y al mundo entero, aunque por supuesto no tienen esta conciencia, se nos está diciendo, viene Nisan, viene Aviv, un ciclo lunar energético muy fuerte, poderoso, bueno, de elevación espiritual para todos. Al llamarse hoy Shabbat HaJodesh, se nos está llamando a un despertamiento espiritual, a que activemos nuestra conciencia para que entendamos el momento en que estamos ahora mismo y el momento espiritual que ya está a las puertas. Este próximo miércoles, reitero, viene ya Rosh Hodesh, la cabeza del mes, el inicio, el comienzo de ese ciclo lunar. Además, dentro del mes de Nisan, el día 15 por la noche, sabemos que tenemos nuestro gran evento anual Pesaj. Al mismo tiempo, ahí comienzan los 7 días de Matzot, los 7 días de los panes ácimos o los panes sin levadura. Eso es el día 15. El día 16 de Nisan comenzamos todos con la cuenta del Omer. Así que al llamarse hoy este Shabbat, Shabbat HaJodesh, se nos está llamando a tomar conciencia del momento profético que se avecina, del ciclo espiritualmente bueno al cual estamos próximos para entrar y que, por supuesto, nos preparemos en todo lo que haya que hacer para poder colocarnos o ponernos bajo toda esa influencia energética buena que ya se avecina, de tal manera que podamos ser favorecidos, potenciados para todo el año de la redención. En la sinagoga este día, por cierto, se hacen lecturas especiales. Se extraen otros rollos diferente a lo que se hace en un Shabbat. Y se leen porciones propias por ser Shabbat HaJodesh. Se lee, por ejemplo, Éxodo 12, donde tenemos el calendario de la redención. Se sacan otros rollos más y se hacen lecturas especiales. Por supuesto que no se danza con los rollos de la Torah en Shabbat. Lo que se hace es que se extraen del Aron Kodesh,
se levantan y se hacen ceremonias y después se procede a la lectura de las porciones propias tanto de la Parashá como de la Haftará, asimismo las porciones que corresponden hoy por ser Shabbat HaChodesh. Y claramente se anuncia a toda la congregación en la sinagoga que ya estamos cercanos a Nisan. Así que esta es la razón del por qué hoy es Shabbat HaChodesh. Es el último Shabbat del año. Ya la otra semana comenzamos Año Nuevo, el de la redención. Bueno, dicho y aclarado esto, quiero que abramos en el Perek Lamed Vav, capítulo 36, del libro de Shemot, el libro de Éxodo, el segundo Sefer Torah. Vamos a estar abriendo todavía la Parashá Vayakhel, la número 22. Perek Lamed Vav, capítulo 36 del libro de Éxodo. En ese capítulo tenemos que se nos habla que para el tabernáculo, para el Ohel Moed, la tienda de las citas, para el santuario o el Mishkan, debían de elaborarse 11 cortinas. ¿Cuántas dije? 11 cortinas. Si alguien es muy conocedor de la Parashá Vayakhel o la ha estudiado durante la semana, de seguro que estará diciendo 11 cortinas y podrá estar diciéndome, se equivocó, Moré, son 10. Es cierto, la Torah nos dice vez tras vez que las cortinas del Mishkan son 10. Bueno, entonces, ¿por qué usted, Moré, está hablando de 11? Es que 10 cortinas son de una manera, para un fin o propósito específico. Pero hay 11 que son elaboradas con otros materiales para otros fines particulares también. Así que ciertamente son 10 cortinas de un diseño, de unos materiales, pero también hay 11 de otros materiales diferentes. Y para que veamos que me voy a detener en las 11 de las pieles de cabras y no en las 10, quiero que abramos en el capítulo 36, versículo 8. 36, 8. Dice el Pasuk Het, versículo 8. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas, y aclara, de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. ¿Cuántas son este tipo de cortinas? La Torah dice 10. Ahora ve el 14. Hizo asimismo cortinas de pelo ¿de qué? De cabra, para una tienda sobre el tabernáculo. Y dice, 11 cortinas hizo. Así que sobre estas o en estas es que nos vamos a detener. Reitero el 14, dice, hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo,
11 cortinas hizo. Y dice el 15, la longitud de una cortina era de 30 codos y la longitud de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Bien, detengámonos entonces con estas 11 cortinas. Para poderlas entender en su parte sagrada, mística, espiritual, primeramente recordemos para qué ocupamos cortinas en nuestros hogares o en nuestras casas o en otros sitios diferentes. Bueno, en lo natural, las cortinas nos sirven para separar una cosa de la otra. Son divisiones. Para eso ocupamos las cortinas. Separamos con ellas una cosa de la otra. Las ocupamos para dividir ciertas cosas. Por lo tanto, hablar de las cortinas, hablamos de división o hablamos de separación. Al mismo tiempo, estas separaciones o estas cortinas son para esconder o son para ocultar cosas que nosotros no queremos que la gente que es ajena a nuestras casas pueda verlas. Así que con las cortinas escondemos u ocultamos cosas privadas, de valor, íntimas. Ocultamos cosas que no queremos que nadie más las vea. Si llevamos esta enseñanza a lo espiritual, oiga, las cortinas del Mishkan nos hablan de las cosas sagradas, nos hablan de las cosas espirituales, nos hablan de la luz del Creador, que está oculta tras velos o tras cortinas espirituales. Así está escondida la luz del Eterno, tras cortinas espirituales. Y ahí donde se oculta, ahí es donde se esconde la luz divina. Tras velos o tras cortinas, espiritualmente hablando, por supuesto. Así que las cortinas del Mishkan nos hablan de la luz del Creador que está oculta tras velos o cortinas espirituales. Y si usted dice, pero ¿y por qué el Eterno, en lugar de poner al alcance, a la vista de todos su luz, por qué la esconde? ¿No sería mejor que estuviera al descubierto o descubierta para todos? Bueno, así piensa nuestra mente natural. Pero como los pensamientos del Eterno no son los mismos nuestros, de hecho tenemos un pasaje en las Escrituras donde se nos dice que honra o gloria del Eterno es esconder un asunto. Pero la honra de los reyes es descubrirlo. Eso es lo que nos dice Shlomo HaMelech. Gloria del Eterno es encubrir
ocultar, esconder un asunto. Pero honra del rey es buscarlo. Ahora, si la luz divina entonces está escondida tras velos o tras cortinas espirituales, ¿y entonces qué podemos hacer? ¿Y entonces qué hacemos? Si está oculta, entonces, ¿y qué podemos hacer? Es acá donde nosotros entramos con las enseñanzas internas de la Torá. La misión del alma, Talmidai y Haverai, la misión del alma una vez baja del mundo de esa conciencia divina y baja a este 1%, viene a Malhut, nuestro mundo físico. La Neshama viene con una misión. Pero cuando está abajo, se da cuenta que para conectar con esa luz escondida, hay cortinas espirituales. Y la luz divina ni siquiera se ve acá abajo. Pero la misión del alma es hacer todo un trabajo espiritual, véanme, de discurrir las cortinas. La misión del alma es que una vez está abajo pueda decorrer el velo, que pueda remover las cortinas, separar las cortinas espirituales que nos impiden ver hacia el otro lado mediante nuestro trabajo espiritual. Esa es la misión nuestra. Cuando Adam Harishon fue colocado acá en el mundo físico, después de haber sido echado del Gan Edén, Adán fue colocado acá para que este mundo, bueno, la Torah nos dice para que cultive, para que trabaje el jardín, para que siembre, para que sea un guardián de este jardín. Y siempre vemos esas cosas desde la perspectiva meramente natural. Pero internamente la misión de Adán, la misión espiritual, es que él él fue colocado acá en Malhut, en el mundo de la materia, para trabajar esta tierra. Para trabajar esta tierra. Hacer todo un trabajo espiritual para poder volver a conectar con ese mundo espiritual de donde había salido. Entonces es la misma verdad para cada uno de nosotros. Nada ha cambiado. La Neshama, el alma, viene a este mundo. Viene del Gan Edén. Y es colocada acá para trabajar esta tierra. Somos colocados acá para que podamos hacer un trabajo espiritual de correr el velo, remover las cortinas, separar
las cortinas para poder exponernos a la luz divina que está oculta tras ellas. O dicho de otra forma, nuestra alma tiene la misión de correr el velo. ¿Y qué es lo que sucede cuando las cortinas son corridas? Cuando el telón es removido, ¿qué es lo que ocurre? Entonces se puede ver, se puede apreciar y disfrutar lo que está tras esas cortinas. Espiritualmente, ¿qué hay detrás de las cortinas espirituales? La conciencia divina del 99%. ¿Qué hay detrás de las cortinas espirituales? Un mundo donde no existe la dualidad. Un mundo donde todo es delicia, deleites. Un mundo donde no hay dolor, donde todo es inmortalidad. ¿Qué hay detrás de las cortinas espirituales? Vida. La verdadera vida. ¿Qué hay detrás de esas cortinas espirituales? Sabiduría superior. Entendimiento que no forma parte de este mundo físico. ¿Qué hay detrás de las cortinas? La luz divina. El árbol de la vida. Ese reino espiritual donde todo es delicias. Entonces, nuestra Neshama tiene acá abajo el trabajo espiritual de hacer de lado las cortinas. Separar esas cortinas. Y oiga, es un trabajo espiritual para cada uno de nosotros. Ellas no se van a mover solitas. No van a ser separadas por cuenta propia. Somos nosotros los que tenemos la misión de apartarlas, separarlas. Remover esa separación entre la luz y nosotros. Somos nosotros los que debemos de discurrir el velo, de manera que podamos, sin impedimentos, poder accesar a ese mundo de luz infinita. Por eso es que nos dicen nuestros maestros del Cábala, los sabios de la Torá nos dicen, cuando realmente queremos crecer, debemos ir más allá de los atavíos. Debemos ir más allá de los velos, más allá de las cortinas y los elementos externos. Tenemos que hacer el trabajo espiritual interno para alcanzar el siguiente nivel. Nada es en automático. Muchos estudiantes de Torah, y lo dijimos hace creo que el Shabbat anterior, quieren que todas las cosas les vengan en automático, como caída del cielo nada más, sin hacer ningún trabajo espiritual.
Así no funciona esto. Muchos estudiantes de Torah quieren que del cielo les llueva en automático las bendiciones, la brajot, sin hacer nada, olvidando que para que eso suceda, acá abajo hay que hacer vibraciones. Acá abajo hay que hacer impulsos. Acá abajo hay que hacer mitzvot, ceremonias, actividades espirituales, para que de esa manera el mundo espiritual reaccione favorablemente con nosotros. Y es igual, la gente cree que para ver al otro lado, las cortinas ellas solitas se van a mover. Somos nosotros los que debemos de ir apartándolas. Cada vez más. ¿Cuántas son? Son 11. Hay que ir apartándolas para ir acercándonos cada vez más a ese reino de luz infinita. Así que nos dicen los sabios, cuando realmente queremos crecer, debemos ir más allá de los atavíos, de las cortinas y los elementos externos. Tenemos que hacer el trabajo espiritual interno para alcanzar el siguiente nivel. Y si son 11 cortinas y con trabajo espiritual hoy movemos una, pues ya nos vamos acercando. En el correr de la vida movemos otra cortina, vamos acercándonos. Y por supuesto que en la medida en que los mundos superiores nos ven que vamos moviendo cortinas porque queremos interiorizar en ese reino de luz infinita, también los mundos de arriba nos asisten, nos ayudan, nos hacen más fácil nuestro trabajo espiritual. ¿Qué si no hacemos nada? Bueno, dicen los sabios, es un peligro conformarnos con menos. En nuestro trabajo espiritual, siempre debemos hacer lo máximo posible y esmerarnos por hacer un esfuerzo adicional. Es un peligro conformarnos con menos. Conformarnos con menos. En nuestro trabajo espiritual, siempre debemos hacer lo máximo posible y esmerarnos por hacer un esfuerzo adicional. Además nos dicen, la verdadera espiritualidad es siempre un proceso de transformación consciente. La verdadera espiritualidad es siempre un proceso de transformación consciente. ¿Es porque decimos que nada va a caer del cielo? Nada vendrá así sin hacer absolutamente nada. No. Es un trabajo espiritual para cada alma, para cada uno. Ciertamente en esto de remover las cortinas para poder exponernos a la luz que se oculta tras ellas, también es parte de la responsabilidad que tenemos los maestros de Torah. Pero no es toda nuestra responsabilidad, es una parte. Y ciertamente los maestros de Torah, lo que hacemos con nuestros talmidim es que removemos para ellos o para ustedes cortinas. En la medida que los maestros de Torah vamos corriendo cortinas delante de ustedes, también es una verdad que ustedes van
teniendo una apreciación mejor de lo que hay hacia adelante, de lo que está delante. Y es un proceso espiritual también por parte de los maestros de Torá con nuestros alumnos, con nuestros estudiantes. Es un proceso no de un momento, sino de años, de una vida, y no termina de hacerse el trabajo. Pero ciertamente los maestros vamos corriendo la cortina, discurriendo el velo, apartando atavíos, quitando esa barrera de separación para que los estudiantes puedan ir viendo mejor, para que sus conciencias vayan siendo despertadas y puedan ver mejor lo que hay por delante. Y despertar, por supuesto, el interés en nuestros estudiantes de hacer el trabajo espiritual que a cada uno le corresponde. Porque esta es una tarea personal de cada quien. Nosotros solo hacemos una parte. Pero es una tarea individual, personal, responsabilidad de cada alma, procurar en el correr de la vida ir apartando esas cortinas para poder irse acercando cada vez más a esa luz infinita que se esconde tras de ellas. Ahora, este es uno de los secretos. Este es uno de los shiurim de las cortinas del Mishkan. Pero eso no significa que esto sea el todo. Recordemos que la Torah tiene 70 caras. Acá estamos viendo en este momento nada más una de las 70 caras acerca de las cortinas del Mishkan. Ahora, retomando que son 11, leo de nuevo el capítulo 36, libro de Éxodo, Shemot, capítulo Lamed Vav, capítulo 36, versículos 14 y 15, para que veamos que son 11. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. Versículo 15. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Y vuelve a reiterar cuántas eran. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Veámosle otra cara a las 11 cortinas. Esta es básicamente la misma enseñanza del Ketoret. ¿Se acuerdan de cuántas especies se componía el Ketoret, el incienso aromático? 11 especias. Y la verdad es la misma. La verdad no cambia. La misma verdad de lo que vimos de las 11 especias del Ketoret es la misma enseñanza de las 11 cortinas del Mishkan. En nuestra parashá anterior vimos que el Ketoret, 10 de las especias que lo componen o lo conforman,
10 están relacionadas con las 10 sefirot, luces divinas, emanaciones divinas. 10 especias aromáticas están relacionadas con las 10 sefirot, Keter, Jogma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod y Malhut. 10. ¿Se acuerdan por qué vimos que son 11 especias las del Ketoret? 10 están relacionadas con las 10 sefirot. La especia número 11, dice la Cábala, ese es el nivel del Satán. Es el nivel del Satán. Y la enseñanza cabalística es que si no se le da al Satán su porción, él toma más de lo que le corresponde y viene a crear caos, destrucción y pérdidas en cada uno de nosotros. Hashem mismo es quien nos ha ordenado a los hijos de Israel que al Satán se le debe de dar su porción. Yo entiendo que esto suena, pero es que cuando usted estudia el Zohar, la Cábala, entonces esto no es gran revelación. Esto es lo más natural. Si no se le da al Satán su porción, él toma más de lo que le corresponde. Toma más de la cuota asignada. Y viene y causa en nosotros estragos, caos. Nos provoca grandes pérdidas. Esa es la enseñanza de 10 especias del Ketoret, y la número 11 es el nivel del Satán. Ahora venimos y en la Parashá Vayakhel encontramos que son 11 cortinas. Y la enseñanza es la misma. 10 cortinas están relacionadas con las 10 sefirot. Y la número 11 es la dimensión del Satán. La número 11 es la porción del Satán. ¿Y para qué se le da a él esa parte, esa porción, esa cuota? Es para que disfrute, para que se entretenga y deje de interferir en nosotros, y así quitamos toda su atención de sobre nosotros. ¿Y por qué? Porque él está ocupado con lo de él. Él está distraído con lo de él, contento con lo de él. Así que la porción del Satán es para que no interfiera. Es para que quite toda su atención de sobre nosotros. Y es la misma enseñanza de Yom Kippur. ¿Qué fecha se celebra Yom Kippur? El día 10. Wow, otra vez el 10. Vuelve a aparecer el 10. Yom Kippur es el día 10 de Tishri.
el día 10 del mes séptimo. Y en este día 10 del mes séptimo tenemos la porción para el Satán. Tenemos la dimensión también del Satán, el nivel del Satán. ¿Ve cómo toda la Torah está unida? Yom Kippur es el día 10. ¿De qué nos habla el día 10? De las 10 Sefirot. Ahora, en Yom Kippur, como ustedes saben, se tomaban 2 machos cabrillos. 2 machos cabrillos. Se echaba la suerte sobre ellos. Uno era la Adonai, la suerte, el macho cabrillo que iba a ser sacrificado, cuya sangre sería llevada tras el velo para la expiación de toda la nación de Israel. Y el otro macho cabrillo era enviado al desierto para Azazel, para el lado impuro, para el Satán. Ese macho cabrillo que era llevado al desierto, como sabemos, era tirado, aventado, despeñado, y era la porción del Satán. Haciéndolo así, ese día, 10 de Tishre, día de Yom Kippur, al Satán se le hacía que estuviera entretenido con su porción en el desierto, que estuviera a gusto, relajado, contento con su porción, y de esa manera que dejara tranquilo a los hijos de Israel, no trayendo acusaciones en ese día de juicio. Y no habiendo acusador, entonces Akadosh Baruj Hu otorgaba el perdón para nuestro pueblo, y así había júbilo arriba y abajo. Y éramos colmados de bendiciones por cuanto habíamos hecho la conexión con las 10 Sefirot y hecho al mismo tiempo lo que se nos establece de la número 11, de darle al Satán su porción para que quite toda su atención de sobre nosotros. Hermosa la Torah. Todas estas cosas, por supuesto, se entienden en la medida que uno estudia el Zohar, en la medida que estudiamos la Cábala. De hecho, es tan importante entender que la palabra Cábala, Kuf Ved Lamed He, Kuf o Kof Lamed, Kuf Ved Lamed He, Cábala, su gematría es 137. La Kuf o la Kof vale 100, la Bet vale 2, la Lamed vale 30 y la He vale 5. 137. ¿Y eso qué tiene que ver? Estoy diciendo que para entender estas cosas debemos estudiar el Zohar, la Cábala. De lo contrario, nosotros vamos a ver en cada parashá nada más que historias y más historias, que la mayoría de ellas hasta sueños nos dan. Y que las cortinas aquí vean acá. Aquí tenemos la palabra Cábala. Kuved Lamed He. Su gematría son 137. 137 es igual a 11.
Si alguien dice, pero ¿y cómo es esa operación? ¿Cómo es esa matemática que 137 es igual a 11? La respuesta es que para ello hay que leerlos o sumarlos por unidades. 1 más 3 son 4, más 7 igual 11. Por eso es que 137 es igual a 11. Dándonos a entender que la Cábala, oiga, qué interesante, la Cábala nos hace crear conciencia acerca de las 10 Sefirot y nos hace crear conciencia del nivel del Satán. Que podamos conectar con ese mundo de luz divina, pero para ello también tenemos que tener la conciencia que al nivel del Satán hay que darle su migaja para que nos deje tranquilos y nosotros podamos día tras día ir corriendo cortinas y cortinas y cortinas cada vez más sin que éste interfiera en nuestro trabajo espiritual, sin que éste nos esté provocando problemas. Yo lo dije el Shabbat anterior. Si esta es la misma verdad de nuestro país y la famosa renta, las extorsiones que tuvimos, es la misma verdad, la misma enseñanza. ¿Por qué pagábamos renta? No es porque estuviéramos felices de hacerlo. Era para quitarnos al Satán y nos dejar en paz. Y no estuviera tratando de tomar más o de hacernos un daño peor si no le dábamos su porción. No es que lo hacíamos, wow, ¿qué? Eso no sucedía, lo hacíamos por esa verdad, dándole al Satán su porción para que nos dejara tranquilos, vivir tranquilos, movernos tranquilos, accionar tranquilamente sin que nos estuvieran amenazando más allá de la renta misma. Entonces, ¿cuántas cortinas son? 11. Avancemos. Capítulo 37. Ahora tenemos al comienzo el mismo el Aron Kodesh, el arca sagrada, el arca del pacto. Leemos de corrido del 1 al 9. Dice, hizo también Betzalel el arca de madera de acacia. ¿Qué más? Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas. En un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro. Su longitud era de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Y un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio.
y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Veamos unas imágenes para que podamos transportarnos espiritualmente a ese momento. Ese es el arca del pacto, el Aarón Kodesh. Bien, el arca era lo más sagrado del santuario. Lo más sagrado, de hecho, estaba ciertamente tras cortinas, separada tras un velo. Tan sagrada era que ahí solo un hombre podía entrar y una vez en el año, el Cohen Gadol. El arca sagrada es pero tan mística. Y de nuevo, si solo estudiamos la literalidad de la Torá, por supuesto que no podremos remover ninguna cortina para ver más allá. Y solo nos versaremos en la literalidad. Claro está que para poder entender lo que hay espiritualmente en ella, hay que entenderla en toda su estructura física. El arca era el trono de Hashem en la tierra. El arca era el trono del Eterno en este mundo. Desde ella nos dijo, wow. El trono era, que digamos, el arca del pacto, era el único lugar en todo el mundo donde Akadosh Baruj Hu se manifestaba. Su voz salía de sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines. De acá que cuando Moshe Rabenu quería consultar al Eterno, entraba al Mishkan, removía la cortina que separaba entre un área y otra, entre un recinto y el Sancta Sanctorum, y llegaba al lugar del arca sagrada. Allí era donde Hashem hablaba con él. Y hablaban de tú a tú. No es que Moshe veía al Eterno, ya hemos aclarado, Hashem no tiene aspecto corpóreo ni forma humana alguna. Moshe solo escuchaba la voz de Hashem. Hashem ahí era donde instruía a Moshe Rabenu. Era el lugar de donde salían los secretos, las revelaciones, las ordenanzas, las aclaraciones, porque el arca sagrada, reitero, era el trono de Hashem. Esa arca estaba llena de luz divina. Cuando hablamos de luz divina no estamos hablando de luz, luz, luz. Por luz entiéndase sabiduría superior. Allí era donde se manifestaba la sabiduría superior.
sabiduría del 99% de la conciencia divina ahí se manifestaba. ¿Qué ahora que no tenemos el arca del pacto? Usted como estudiante de Torah debe de ir aprendiendo cada vez más a manejar, a hablar, a darse a entender de acuerdo a cómo el Zohar nos enseña. La energía del arca del pacto nunca desaparece. No se esfuma. La luz y las energías divinas del Aron Kodesh, lo único que han hecho hoy que no tenemos el arca es trasladarse de recipiente. Lo único que ha hecho la luz divina del Aron Kodesh es trasladarse a otra vasija. Es lo único que ha hecho. ¿Y para dónde se trasladó toda la luz divina, toda la sabiduría superior, toda la energía sagrada del arca del pacto? Se trasladó, no es mi enseñanza, es la del Zohar, se trasladó al Zohar HaKadosh. ¿Qué? Sí. Toda esa sabiduría superior, toda esa luz divina, toda esa energía que había en el arca, solo se trasladó hacia el Zohar. ¿Qué significa Zohar? Significa esplendor. Wow. Zohar significa esplendor. Ahí está concentrada toda la luz divina en el Zohar. Por eso es que los Erev Rav no quieren que leas el Zohar. No quieren que estudies la Cábala. Porque de esa manera siempre estarás en oscuridad espiritual. Siempre estarás separado de la luz. Dicen nuestros sabios, si alguien dice que es ateo, antes de que se declare oficialmente como tal, sugiérele, recomiéndale que lea el Zohar. Porque a la verdad, cuando una persona se vuelve atea, es porque no haya respuestas. No encuentra respuestas a todas sus preguntas, a todas sus interrogantes, a todas sus dudas. No encuentra luz. Por lo tanto, comienza a darse a conocer que es ateo, que no cree en nada, que no cree en el Creador del mundo. Porque no tiene cómo o quién le dé respuestas. Busca respuestas en las religiones, ya conoce lo que las religiones enseñan, y las respuestas de las religiones no le satisfacen. Buscan respuestas en otras religiones, las dudas siempre persisten en esa persona. Recomiéndale que lea el Zohar. Cuando un agnóstico o alguien que ya dice ser ateo lee el Zohar, encontró al Creador del mundo y dejó de ser ateo. Porque en la medida que alguien así lee el Zohar HaKadosh, las respuestas
a todas sus inquietudes, comienzan a venir a su vida. El Zohar, que es esplendor, comienza a alumbrar sus tinieblas, a disipar su oscuridad interna, y de esa manera esa persona, hombre o mujer, va entendiendo lo que en otro tiempo no podía entender. Ahora sí, la luz del Creador comienza a iluminarle y toda su oscuridad espiritual se va desvaneciendo. Así que si alguien dice que es ateo, recomiéndale que lea el Zohar. Además, si hablamos de las letras arameas o hebreas que contiene el Zohar, oiga, ese es un lenguaje celestial. Es un lenguaje sagrado. El Zohar está escrito en arameo. Pero si yo ni el español hablo muy bien para decir que voy a entender el arameo. Tranquilos. Oiga lo que les voy a decir. Ni siquiera los ángeles entienden el arameo. ¿Y eso de dónde lo sabemos? El Zohar no lo dice. Los ángeles solo entienden el hebreo, pero ellos no entienden arameo. Por lo tanto, si usted y yo no conocemos el arameo, tranquilos. Sus letras sagradas, más allá de ser letras, son recipientes de energías espirituales. Esas letras son luz divina, son luz de la conciencia divina el 99%. Esas letras arameas del Zohar son energía pura. De tal manera que aunque uno no conozca el idioma sagrado, siempre lo decimos, nuestra Neshama sí lo conoce muy bien. Nuestra Neshama sí lo entiende. De acá que los sabios nos dicen que cuando nosotros abrimos el Zohar, estoy hablando en la lengua sagrada porque tenemos Zohar en todo en español, ninguna letra hebrea, aramea o hebrea. Está en inglés y no hay ninguna letra aramea. Yo estoy hablando del arameo. Los cabalistas nos dicen que cuando nosotros abrimos el Zohar, sin entender las letras, solo con vislumbrarlas, visualizarlas, escanearlas, nuestra Neshama se está llenando de luz divina. Nuestra Neshama se llena de energía divina. Nuestra Neshama está absorbiendo, bebiendo, tomando esa luz, tomando esa energía del Zohar HaKadosh. E incluso en la medida que estamos vislumbrando el Zohar, escaneándolo, sentimos la vibración en nosotros mismos. Sentimos como nuestro cuerpo vibra, porque es luz, es energía. Y seguimos absorbiendo nuestra Neshama del Zohar. ¿Y qué es lo que ocurre? La Neshama que conoce ese idioma del cielo descifra, decodifica lo que los sentidos naturales no entienden. La Neshama sí lo entiende. Y toda esa luz y sabidurías divinas la va acumulando en nuestro interior.
llegará un momento en que, como está dentro de nosotros, habrá momentos específicos que la Neshama lo va a elevar a nuestro consciente la información que necesitemos en el idioma nuestro, y entonces entenderemos cosas que humanamente son imposibles de poder entender. La Neshama será nuestro traductor. De hecho, se nos recomienda tener todos un Zohar en la casa. Me refiero a la lengua aramea. Y aclaro esto porque yo tengo muchos Zoharim, todos en español. Todos en español. Tengo otros Zoharim que están arameo y español. Pero se nos recomienda tener un Zohar propiamente en arameo y colocarlo en un lugar especial de nuestras casas. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Si la luz divina del arca se trasladó al Zohar, la enseñanza de los sabios es que teniendo un Zohar en la lengua aramea en nuestras casas, esa luz y esas energías divinas espantan las energías negativas de nuestras casas. Esa luz y esas energías divinas del Zohar alejan y espantan el mal, la enfermedad, la mala economía, la plaga de nuestras casas. E incluso los sabios nos recomiendan portar siempre uno de bolsillo. Uno de bolsillo. O tener uno en el vehículo. Porque la energía que está ahí, de las letras arameas, traen una protección divina sobre nosotros. Entonces, ciertamente no tenemos arca, pero la energía que estaba concentrada en ella se trasladó al Zohar HaKadosh, Baruch Hashem. Por lo tanto, podemos accesar a esa sabiduría divina. En las Nuevas Escrituras, nosotros encontramos que a la muerte de Yeshua, el velo del templo se rasgó. Y ciertamente fue rasgado, haciéndonos ver que ahora hay una accesibilidad. La pregunta es, ¿a qué? Por supuesto que durante milenios se ha enseñado algo erróneo de que ahora todos podemos entrar. Sí, pero ¿a qué? Ahora todos podemos accesar. Sí, pero ¿a qué? Y la respuesta que dan es errónea. ¿Qué hay detrás del velo? El arca del pacto. Cuando el velo del templo se rasgó con la muerte de Yeshua, ¿qué es lo que quedó accesible para nosotros? El arca del pacto. ¿Y qué es el arca del pacto? La sabiduría infinita de lo alto. Ahora todos podemos accesar a ella. Sí.
Pero para ello hay requisitos, condiciones, reglas de cómo acercarnos. En la clase de la tarde veremos algunas cuantas. Es cierto, todos podemos accesar hoy. Todos. ¿Pero a qué? Vuelvo a la misma energía que había en el arca. Todos podemos accesar. De esto estaremos hablando más en otro momento. Avancemos. Después tenemos el Shulchan, la mesa. Shulchan se dice en hebreo para referirnos a la mesa. La mesa. Esto ya lo hemos cubierto en las parashot anteriores. Vimos que en la parashat Teruma se nos habla de y esto harás, y esto harás, y esto harás, y esto harás, acerca del Mishkan. En la parashá Vayakhel, lo que tenemos, y PQD, más que todo en Vayakhel es, y esto es lo que se hizo, y esto se hizo, y se hizo esto, y se hizo lo otro. Entonces por eso es que se vuelve a repetir siempre sobre los mismos muebles. Porque en Teruma estaba el proyecto de la construcción. Y en Vayakhel tenemos el proyecto ya ejecutado. En Teruma tenemos los muebles descritos de cómo se iban a hacer. En Vayakhel tenemos al Mishkan y todo el mobiliario que ya se hizo y cómo se hizo. Por eso es que volvemos a ver los mismos muebles. Por lo tanto, hay áreas que no cambian. No tenemos mesa hoy en día porque no tenemos el Mishkan, no tenemos el Bet Hamikdash. Pero, como sabemos, la mesa del santuario, la mesa del templo, la mesa del Mishkan, el Shulchan de ese recinto sagrado, tiene un reemplazo hoy en día. Y es nuestra mesa. Sí, la de nuestras casas, donde comemos. Esa mesa es el sustituto, el reemplazo de la mesa del santuario. Por lo tanto, hay que entender cómo funcionaba en el santuario para poder entender cómo sigue funcionando con nosotros hasta el día de hoy. En los días del Mishkan o en los días del templo, la mesa o el servicio que se hacía sobre la mesa hacía bajar, hacía descender de los mundos superiores la bendición para Israel y para todo el mundo. En la medida de que los Kohanim ponían diligencia en la abodá de la mesa del Shulchan, con ese servicio ellos hacían bajar el Gesed de lo alto para Israel y para todo el mundo. Así que la mesa es una herramienta mística. La mesa es una herramienta tecnológica. La mesa es un lugar que eleva vibraciones o impulso a los mundos superiores y atraemos la energía del buen vivir, del bienestar sobre nuestra familia, sobre los hijos de Israel y sobre el mundo.
En ese sentido, entendiendo esto, si la mesa del Mishkan, su reemplazo, hoy es nuestra mesa, hay que entender que en el Shulchan, o como nos dicen los sabios, la mesa de los hijos de Israel es un altar. La mesa de los hijos de Israel es un altar. Pero un altar es para cumplir también funciones espirituales. Un altar no es para que esté de adorno sin que se hagan tareas espirituales sobre él. Así que en un altar hay ceremonias. Por eso es un altar. En un altar se hacen rezos. Por eso es un altar. En un altar se ofrecen ofrendas. Por eso es un altar. En un altar se elevan cánticos. Por eso es un altar. En un altar se ofrecen sacrificios. Por eso es un altar. En un altar se hacen ceremonias espirituales. Por eso es un altar. De manera que si nuestra mesa es el reemplazo del Shulchan del Mishkan, nuestra mesa, que es el altar, en ella debe haber ceremonias. En nuestra mesa deben haber cánticos. En nuestra mesa debe haber ofrendas. En nuestra mesa deben de haber plegarias. Si no, no es un altar. En la medida que en nuestras mesas hacemos ceremonias, rezos, cánticos, ofrendas, lecturas, etc. En esa medida hacemos bajar de los mundos de arriba sobre nosotros bienestar espiritual, bienestar físico, salud, buena parnasá, etc. Somos bendecidos nosotros y nuestro mundo, por supuesto. Nos dicen los sabios, oigan lo que nos dicen acerca del Shulchan del santuario. El pan de la proposición era preparado el viernes. En la fe judía, hablo propiamente de la fe judía, del hermano mayor. No existe la enseñanza que se mueven con el hermano mayor de que el Shabbat puede caer cualquier día de la semana partiendo de Rosh Hodesh y que de ahí hay que contar 7 días. Eso es una enseñanza del hermano menor, pero no la enseñanza del hermano mayor. La enseñanza hebrea, la enseñanza de los sabios, la enseñanza de los cabalistas, siempre ha sido que el inicio del Shabbat es el día viernes al anochecer y el Shabbat es todo las horas luz del día sábado. Eso de que cualquier día de la semana, eso es enseñanza del hermano menor, que no quiere escuchar al hermano mayor. Dicen los sabios, el pan de la proposición era preparado el viernes y estaba sobre la mesa hasta el Shabbat siguiente. Oiga cuánto duraba. 8 días.
El pan de la proposición era preparado el viernes y estaba sobre la mesa hasta el Shabbat siguiente. Por supuesto que nosotros, con los sentidos naturales, se nos viene a la cabeza un montón de cosas porque solo pensamos naturalmente. Sin embargo, oiga, milagrosamente, esos 12 panes que eran colocados, milagrosamente mantenía su calor y frescura. Como recién salido del horno. Y así estaban, y así permanecían durante 8 días. Como recién salido del horno, milagrosamente mantenía su calor y frescura. El milagro era una señal del amor de Hashem por el pueblo judío. Cuando los judíos hacían la peregrinación de las festividades Pesach, Shavuot y Sukkot a Jerusalén, dicen, la mesa, recuerde usted que tenía para cargarla, pero en el templo la mesa era levantada para que todos vieran el milagro de las tortas frescas de pan. La elevaban los Kohanim, la mesa, para que todos los que llegaban a las celebraciones pudieran ver el milagro que ocurría en el santuario. Cuando los judíos hacían la peregrinación para los festivales hacia Jerusalén, la mesa era levantada para que todos vieran el milagro de las hogazas frescas de pan. Había muchos milagros que ocurrían. ¿Dónde? En la mesa. Habían muchos milagros que ocurrían. ¿Dónde? En el Shulchan. ¿Quiere usted experimentar milagros constantemente en su vida? Haga de su Shulchan, haga de su mesa un altar. Haciendo esto va a atraer de los mundos de arriba la bendición al mundo de abajo. De acá que, como nuestra mesa es un altar, nuestra mesa entonces es un altar para el Eterno. Y ahí le damos ofrendas al Eterno. ¿Qué? Nuestra mesa es un altar para el Eterno y ahí le damos ofrendas al Eterno. Y dice el Zohar, ¿y cuál es la porción del Eterno? ¿Cuál es la parte, la ofrenda del Eterno? Y dice el Zohar, la ofrenda para el pobre. La tzedakah. Así que cuando en nuestra mesa pensamos en el pobre, accionando para favorecerle, en nuestro altar estamos dándole la ofrenda al Eterno, que es la parte del pobre. Nos dicen los sabios, la mesa representa la columna de hacer bien con el prójimo, ya que en ella los invitados comen. Se le da caridad a los pobres, etc. Esto es lo que nos transmitió Abraham Avinu.
La Torá, cada vez que se refiere a la mesa, es para demostrarnos actos de bondad. ¿Qué? La Torá, cada vez que se refiere a la mesa, es para demostrarnos actos de bondad. Por ejemplo, en la mesa del santuario, una vez por semana se ponía el pan, y milagrosamente el pan duraba fresco y sin endurecerse durante toda la semana. Y cuando los Kohanim comían de él, oiga otro milagro, bastaba con que comieran un poco para que se saciaran. Así ocurre con la persona que ayuda al prójimo. El Eterno bendice su pan y su manutención. Cuando los Kohanim comían de él, bastaba con que comieran un poco para que se saciaran. Así ocurre con la persona que ayuda al prójimo. El Eterno bendice su pan y su parnasá, su manutención. Por eso es que nos dice David Hamelech en uno de los Tehilim, dichoso el que piensa en el pobre. Por supuesto, para hacerse de acá. En el día malo lo librará el Eterno. Ya la hizo. El Eterno lo guardará. ¿Y por qué? Por actos de tzedaká. ¿Qué más? Y le dará vida. Anulará decretos de muerte. ¿A causa de qué? De la tzedaká. Será dichoso en la tierra. ¿Por qué razón? A causa de la tzedaká. Y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Sus enemigos querrán verle arruinada, pero terminarán mordiéndose la lengua. Tendrán que ver con la cola entre las patas. ¿Por qué? A causa de la tzedaká. El Eterno los sustentará sobre el lecho del dolor. Por causa de la tzedaká. Calmarás los sufrimientos de su enfermedad. ¿A causa de qué? A causa de la tzedaká. Por eso, dichoso el que piensa en el pobre. Y la mesa nuestra, mis amigos, la mesa nuestra que es nuestro altar, ahí ofrecemos ofrendas para el Eterno. ¿Y cuál es la parte del Eterno? Es la parte para el pobre. Y por lo tanto, en ese altar que es nuestra mesa, atraemos el bienestar de los mundos de arriba sobre nuestras familias, sobre nuestras ciudades y sobre el mundo entero. Por eso es que reitero lo que dicen los sabios. Cuando los Kohanim comían de los panes que se mantenían frescos, calentitos, no se habían endurecido después de 8 días, bastaba con que comieran un poco para que se saciaran. Así ocurre con la persona que ayuda al prójimo. El Eterno bendice su pan y su parnasá, su manutención, su sustento. De igual manera, y esto no puedo obviarlo, por supuesto que nuestro propósito principal es que a todos nos vaya bien. Por supuesto que en la mesa
Todos los estudiantes de Torah deben pensar en sus maestros de Torah. No como el hermano menor enseña hoy en día. Tenga cuidado con las enseñanzas del hermano menor. El hermano menor se descuidó de sus maestros de Torah. Pero el hermano mayor siempre insiste de tener cuidado de los maestros de Torah. En ese sentido, como nuestra mesa es un altar, se debe de pensar en los maestros de Torah, de tal manera que la enseñanza del hermano mayor, la enseñanza judía es que cuando uno se sienta a la mesa, todo estudiante de Torah primeramente debe de asegurarse que también su maestro de Torah tenga que comer. Esa es la enseñanza judía. Todo estudiante de Torah, antes de sentarse a la mesa para disfrutar, debe de asegurarse que sus maestros también tengan que comer. Entonces, cuando ocurran los milagros, ¿dónde? ¿Y cuál es el conector para esos milagros? El conducto, el cable, la mesa. La mesa es el conector. Entonces, ¿qué ocurre en los milagros? Desde esa mesa atraemos la energía del Gesed para nosotros y para el mundo. Yo entiendo que las ceremonias en la mesa son largas. Por lo menos la Birkat Hamazon. Al principio, pues no, al principio fuera de Shabbat solo es hacer Netilat Yadayim y la bendición por los alimentos. Eso es rápido. Entiendo que la Birkat Hamazon es bastante extensa. Y nosotros, como siempre, andamos de apresurados, corriendo por aquí, corriendo por allá, que nunca nos ajusta el tiempo para nada. Todos queremos ya, y si es posible en la mesa estamos tan desesperados y peor otros con celulares o viendo aquí, viendo allá. Óigame, ¿y cómo? Cuando yo me siento a la mesa, por supuesto al inicio lo que ya dije, pero al final, digo, tengo tanto que hacer. Pero me acuerdo, la mesa es un altar. La mesa es un altar. En mi mesa deben de haber ofrendas para el Eterno. ¿Cuál es la ofrenda del Eterno? La parte del pobre. En mi mesa deben de haber lecturas. Pero tan largas que son. Sí, pero es un altar. Y si no, es un altar de adorno. Es un altar que no cumple las funciones de un altar. Pero es que hay que hacer Mai Maharonim, el lavado de los nudillos al final, que después hay que comenzar con este rezo, con el otro rezo, que con el otro rezo, que con el otro rezo, con la otra lectura. Sí, pero la mesa es un altar. Y si no hacemos nada, entonces no es altar. Y por lo tanto, no activamos el conductor, que es la mesa, con los mundos superiores para atraer el bienestar de lo alto sobre nosotros. Así que sobrepongámonos al Yetzer Hará
y hagamos ceremonias en el mismo, en el altar que es nuestra mesa. Recordemos cómo es el Shulchan. Veamos unas imágenes. Por eso es que ahí le mira a usted las varas, ¿sí? Y en el desierto era cargado por los Kohanim en hombros, sobre los hombros, por eso las varas. Y en el santuario, esas varas se mantenían colocadas siempre. Y por eso es que en Shabbat, como ya dijimos, los Kohanim alzaban la mesa, tomándola de las varas, levantándolas y mostrándolas a todos los peregrinos, a todos los Yehudim que subían las fiestas, para demostrar y dar a entender el milagro que ocurría ahí. Bien, lo último para esta sesión, tenemos la menorá. La menorá. Veamos de una vez imágenes y obviamos la lectura por cuestión del tiempo. Veamos las imágenes. La menorá. La menorá, que es lámpara, lumbrera, iluminación, luz, nos habla de la luz infinita del Creador del mundo. Eso es la menorá, la luz infinita del Creador del mundo. Si queremos decirlo en otras palabras, la menorá representa la conciencia divina del 99%, por no decir el 100%, fusionado con el 1. La menorá, al decir que es luz infinita, ya hemos aclarado que en los términos cabalísticos, cuando se nos habla de luz, no nos quedemos nada más con claridad, iluminación natural. Luz en la enseñanza interna de la Torá tiene que ver con sabiduría superior, sabiduría mística, sabiduría que no pertenece a este mundo del 1%, sabiduría que no es parte de Malhut, nuestro reino, nuestro mundo de la materia. Es luz infinita. De hecho, en hebreo, para decir luz, se dice or, Aleph, Vav, Resh. Aleph, Vav, Resh, or. Su gematría, or, la Aleph vale 1, la Vav vale 6 y la Resh vale 200. Por lo tanto, la gematría de luz, or, es 207. 207. Es la misma gematría para Zohar, o por lo menos para las letras hebreas, arameas hebreas, la Resh y la Zain. La Resh y la Zain. La Resh vale 200 y la Zain vale 7. 207. Y Resh Zain es secreto en arameo.
luz divina, luz superior. Or 207. Raz 207. Raz es secreto, Sodot o Sod. Así que cuando hablamos de la menora, que es luz, sabiduría superior, secreto de secretos. Y es por eso que todos los hijos de Israel debemos buscar constantemente conectar con la luz de la menora. ¿Qué es la luz de la menora? La sabiduría infinita, la sabiduría superior, los secretos de la Torah. Los secretos de la Torah. Por eso es que dijimos al principio de esta sesión que la luz está escondida tras cortinas, tras velos. Y la responsabilidad nuestra es mover las cortinas, remover los velos, remover las cortinas para poder exponernos, en este caso, a la luz infinita de la menora, a la sabiduría que no es de este mundo, que emana de la menora, a los secretos que están en la menora. Al mismo tiempo, la menora es nuestra Neshama. La lámpara, la lumbrera, la menora es nuestra Neshama. Pero ¿y por qué no vemos que alumbre? Es que nuestra luz interna está cubierta de piel, cuerpo, carne, huesos. Nuestra luz interna está escondida tras velos, tras cortinas de carne, de piel. Así como el alma de la Torah está envuelta en vestiduras de historias de la Torah, historias literales, más historias, pero dentro está el alma de la Torah. Las historias solo son las cortinas. Las historias de la Biblia solo son el envoltorio, el ropaje, el cuerpo que esconde, que oculta la verdadera alma. Entonces, cuando decimos que la menora es nuestra Neshama, es porque internamente todos tenemos luz. No todos tenemos el mismo nivel de luz, por supuesto, pero todos tenemos una chispa divina. ¿Y de dónde sabemos que la menora es nuestra Neshama? En el libro de los Proverbios, capítulo 20, versículo 27, es Shlomo HaMelech quien nos lo dice. Proverbios 20, 27 dice, lámpara del Eterno es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara del Eterno es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces, dentro de nosotros, Talmidai Haverai, hay mucha luz divina, hay mucha sabiduría superior. Dentro de nosotros hay secretos de secretos. No me refiero a los secretos de nuestras cosas
que hacemos acá en el mundo físico. Digo, secretos de los mundos de arriba. De acá que como dentro de nosotros hay mucha luz, hay secretos, sodot, hay sabiduría superior. De acá que en uno de los salmos se nos dice que la Neshama sabe mucho. La Neshama sabe bastante. La Neshama nuestra sabe demasiado, sabe mucho. Y siempre lo hemos aclarado que la Neshama dentro de cada uno de nosotros sabe tantísimas cosas por cuanto ha venido del mundo de la luz divina a hospedarse temporalmente en este cuerpo. Por eso sabe mucho. La Neshama que está dentro de nosotros no es de la tierra. Ha bajado. De acá que, y hay que entender estos principios básicos de la Cábala, la Neshama no nace. El que nace es el cuerpo. La Neshama no nace. El que nace es el cuerpo. La Neshama lo que hace es encarnar en el cuerpo. Entonces la Neshama viene de ese mundo de la conciencia divina y donde no va a saber bastante. Además, siempre lo hemos dicho, cuántas reencarnaciones no llevaremos ya. Cuántos Gilgulim Neshamot, cuántas migraciones tendrá nuestra alma en diferentes cuerpos. Esto, por supuesto, ha hecho que acapare tanta información, tantas cosas propias de este 1%, más lo que conoce de la conciencia divina del 99%. Nuestra Neshama, esa menora interna, es luz en nuestro interior, la cual decodifica lo que acá no entendemos. De hecho, a la Neshama se le llama nuestro sexto sentido. La Neshama sabe. Incluso anoche subió nuestra alma al mundo de la luz divina. Y se le dijo lo que iba a suceder con nosotros hoy. Nuestro consciente no lo sabe, pero ella sabe mucho. Ella sabe. Ella conoce la chispa de que Tzadik está en nosotros hoy en este día de Shabbat. Nosotros no vemos nada con los 5 sentidos. No percibimos nada. Pero la Neshama sabe qué chispa de alma de Tzadik está hospedada en nuestro interior este mismo día. Y la está nutriendo, fortaleciendo, llenando, enseñando. Después de la Havdalah, el Ibur de la Neshama vuela, pero nos deja espiritualmente en otro nivel de conciencia. Solo leamos los últimos versículos acerca de la Menorá. 37, 23 y 24. Dice el 23 y 24. Asimismo sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. Le dice el Eterno a Moshe, de un talento de oro puro lo hizo con todos sus utensilios. Esto en referencia a la Menorá. Bien, nos quedamos acá con esta sesión de Torah. En este Shabbat HaJodesh, nos quedamos acá con las Parashot 22 Vayakel y 23 Pekudé. Bezrat Hashem continuaremos a las 17 horas con 30 minutos, 5 de la tarde con 30 minutos, hora de El Salvador. Así que Talmidai y Haverai, Shabbat Shalom para cada uno de ustedes.